buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, del cuerpo humano, enfermedades, cómo nos vamos a aliviar y cómo nos vamos a estar tratando. Esta noche estamos con Raúl, fisioterapeuta, y... Lizeth Rivas. Muy bien. Hola. Liz, qué gusto vernos otra vez. Hola de nuevo. Una semana más. Muchos días sin verte. Exacto, como si no nos viéramos todos los días, pero muy bien. Entonces ya se acabó octubre, ya viene la época de frío, ya viene la época de las enfermedades del frío. Entonces hoy Liz nos va a estar platicando sobre mitos del frío. ¿Qué nos vas a platicar hoy, Liz? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Pues bueno, fíjate que esta temporada de otoño-invierno, que está caracterizada por bajas temperaturas y por este frío, tenemos ciertas ideas, o más que todo las personas piensan que se enferman más por factores externos como las bajas temperaturas. Y fíjate que algo interesante de esto es que no directamente por exponerte al frío o por haberte mojado de lluvia te vas a enfermar. Eso no va a ser la causa. Lo que sí puede estar pasando es que estas condiciones climatológicas, estas bajas temperaturas, predisponen a ciertas conductas humanas para que se den los contagios de virus, que en su mayoría son los que afectan a los niños, y que sean contagios más fáciles de suceder. Ok. ¿Cómo qué? O sea, conductas humanas, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Ajá, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a hacer frío? El hacinamiento. Las personas, pues, se encierran, se juntan más en espacios cerrados, con poca o nula ventilación. Entonces, estamos también más cerca. Estos virus respiratorios, que son muchos, o sea, si nos ponemos a contar cuántos virus hay, son más de 2000 tipos de virus respiratorios. Tenemos ciertas familias que son las que más oímos sonar. Y ahí vamos a repetir otra vez nombre. El virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19, el virus de influenza, que produce la enfermedad de influenza, otros virus que no hay que menospreciar, porque de hecho ahorita están en alza, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, adenovirus, otros que puedo mencionar, rinovirus, enterovirus, bocavirus, imagínate. Entonces, esos nombres son familias, o sea, no es que sea solo un virus. Parainfluenza. Entonces, estos tipos de virus les encanta, digamos, reproducirse en temperaturas más bajas, como que es su época ideal. Además, es más fácil pasar de persona a persona por estas condiciones que tomamos. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué pasa en un salón de clases o en una aula de guardería? Que cierran las ventanas, cierran todo, los niños así. Exacto. Entonces, estas conductas son las que predisponen a que las infecciones se pasen más rápido de persona a persona, por lo que aumentan los contagios y muchas veces se ha relacionado. De hecho, por ejemplo, la influenza tenía esa idea de que era por el viento que se transmitía. Ya sabemos que es de persona a persona, pero ¿qué sucedía entonces? Cuando bajan las temperaturas y empiezan todos estos cambios climatológicos, entonces da la pauta para que la transmisión de estos virus sea más fácil. Entonces no te vas a enfermar como tal por exponerte al frío, porque ya entró el invierno, pero sí tienes que tener muy en cuenta las medidas de higiene respiratoria y las medidas de prevención, que con la época y con esta pandemia que hemos vivido desde el 2020, empezamos a practicar el lavado de manos más frecuente, el uso del cubrebocas cuando estamos sobre todo en lugares cerrados o cuando hay mucha concentración de personas, a utilizar el estornudo de etiqueta para disminuir como este spray que sacamos al estornudar. Entonces, estas medidas que aprendimos pues a fuerzas por lo de COVID-19, sirvieron para que los niños no se enfermaran tanto de otros virus. ¿Qué pasa de estos últimos meses? Es que todos los niños ya se levantaron las restricciones. Ajá. Los niños pequeñitos de 2 años, 3 años, que prácticamente
son niños pandemias que han estado como en una burbuja. Entonces, ahorita que ya salen al mundo real, que ya entraron a clases presenciales, que ya están integrándose a las guarderías, pues resulta que ya se encuentran con todos estos virus. Uh-huh. Okay. Entonces, ese es uno de los mitos muy importantes. Hay otro mito, que es andar descalzo. Sí. Ajá. Entonces, otro mito es que si andas descalzo, te vas a resfriar, te vas a enfermar. Y pues no es cierto, porque ya sabemos que el mecanismo de transmisión de las enfermedades, de estos virus que producen estas infecciones respiratorias, pues va a ser de persona a persona. Te contagiaste porque estuviste en contacto a lo mejor con alguien ya enfermo, que era evidente que estaba estornudando, que estaba tosiendo y no se aisló a tiempo, o probablemente la persona con la que estuviste en contacto estaba en el periodo asintomático previo a presentar todos los síntomas, pero ya infectados. ¿Y qué es lo que pasa? A veces sucede que los adultos también estamos enfermos, ya tenemos más defensas y solo comenzamos con un dolor de garganta, un malestar, y pues ya podemos contagiar a los niños. Sí, no, y tendemos mucho a confundir esa parte de causalidad y casualidad, que es como se enfermó, coinciden las fechas, pero no se enfermó por eso. Y aplica el mismo razonamiento para los que se mojaron, en la lluvia les agarró, y lo mismo, ¿no? Me enfermé porque me mojé. Exacto. ¿Nos podemos ahorrar las friegas de alcohol entonces? No sé si se haga en El Salvador, pero no te tocó. Ah, pues miren. No, ¿qué es eso? En México, las abuelitas... ¿Qué es eso? Cuentan las abuelitas que si te mojas en la lluvia, lo que sea, pues obviamente que te quites todo lo que traes mojado y dícese que te dan una friega de alcohol. Entonces, pues, agarran alcohol etílico como para calentarte o no sé qué pretende. Pensé que era otra cosa. No, ¿qué te imaginabas? Se friega que es en El Salvador. Como molestar, no, pero, o sea, como no lo utilizan de la misma forma las palabras acá, entonces yo dije, tal vez es una intoxicación. Es un shot. Ok, dije. Está bien hacer. Lo quitamos, por favor. Todo sea por la salud, ok. Sí, no lo voy a quitar. De la friega. Ajá, eso sí, quitémoslo. Se estila mucho. O ¿qué más hacen las mamás? Ponerte vaporrub en los pies con sal. O la sal para que amorre, no sé. En el pechito te ponen vaporrub también para que no te enfermes. ¿Los suplementos sirven? O sea, por ejemplo, vitamina C, redoxón, pastillas efervescentes, este tipo de cosas, ¿realmente nos protegen? Pues fíjate, con este tema de las vitaminas, obviamente necesitamos vitaminas, pero en su forma natural. Necesitamos obtenerlas a través de los alimentos. Así tienen una mayor absorción, tienen una mayor utilidad. ¿Qué pasa? Si empezamos a tomar de forma descontrolada vitaminas, podemos llegar al otro extremo de hipervitaminosis y tener complicaciones. Y segundo, si no hay una deficiencia, si no tengo una enfermedad que me esté impidiendo absorber estas vitaminas a través de los alimentos, pues se vuelve un gasto innecesario y estamos obligando al cuerpo a que procese algo extra y pues que al final se termina orinando una buena parte. Entonces sí tiene que ser indicado, digamos, según el contexto y la historia clínica. De hecho, lo ideal para ciertas vitaminas es tomar niveles séricos para medir y cuantificar la deficiencia. ¿Qué son niveles séricos para la población en general? Tomar exámenes de sangre de esas vitaminas. Ok, ya, seguimos. Listo. El mito de la lluvia, bueno, sí lo mencionaste ahí, ¿verdad? Sí, pues justo, o sea, es mismo razonamiento, ¿no? Por unas o por otras coincide que, o por ejemplo, no vamos a decir quién, fueron a un concierto, les agarró la noche, les agarró la lluvia y llega al día siguiente. Bueno, fue claro. Sí, no fue que estabas rodeada de gente que te pueda haber contagiado, seguro fue el frío y la lluvia. Claro. Entonces, enfermo. Sí. ¿Qué más?
Otro mito... Tomar alimentos fríos. Ajá, otro Eso mito también. es los alimentos fríos no te van a producir enfermedad, o sea, no te van a producir una infección. Ajá. Ahora, si hay una relación entre el clima y el nivel de defensas. O sea, eso que dicen de que con el frío bajan las defensas, Fíjate que, mito, ¿y qué hacemos? ok, en este punto es importante aclarar que nosotros tenemos diferentes tipos de defensas. Cuando hablamos de defensas siempre pensamos en que son esas células que nos defienden, los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos y que tienen diferentes grupos, unos neutrófilos, linfocitos Sí, y todas los esas NK células. ajá. Ok, entonces, pero es importante saber que el sistema respiratorio cuenta con ciertas defensas que son innatas, que son, es decir, naturales desde el nacimiento y tienen una acción mecánica. ¿Cuáles son esas? Las vibrisas o los vellitos o los pelitos que tenemos desde la nariz. También ahí incluimos los cilios, que son como unas microescobitas o como cerdas que vienen a tener esa función de barrido que nos ayudan a limpiar el moco. Entonces, a lo mejor, si somos muy específicos y si hablamos de ese tipo de defensas, el frío sí puede hacer que este movimiento de barrido natural no se va a paralizar, pero sí puede ponerse lento. Okay. Entonces, es como que tenemos un mecanismo de limpieza trabajando lento. Entonces, si en mi casa estoy acostumbrado a barrer diario y cuando viene el frío barro cada 3 días, obviamente se me va a acumular el polvo. Entonces, ahí viene la importancia de los lavados nasales. No, siguiente pregunta, a cambio de tema. No. Por eso es importante los lavados nasales en los niños. Es una medida preventiva para mantener la limpieza. Y muchas veces yo les explico a las mamás, les ponía este ejemplo, bueno, en esta temporada es un ejemplo que se me vino para poder darles a explicar qué pasa cuando vienen estas infecciones virales y empiezan a producir moco, moco y moco. Pues es una defensa natural del cuerpo. Ahí va otra defensa. El moco, que a veces nos parece así como nuestro super enemigo porque tienen moco los niños, es una defensa. El moquito permite que es como que si fuera entre líquido y gomita, que se quede ahí pegado la suciedad, el polvo, toda la contaminación que tiene la ciudad con todo esto del smog, ciertos micropartículas, bacterias, virus, es una barrera de defensa. Permite como poner un alto desde la entrada del sistema respiratorio, que es la nariz, con otros mecanismos de defensa que son el estornudo y también la tos. La tos es un mecanismo también de reflejo y es un mecanismo de defensa. Obviamente que si esta tos se sale de control, se vuelve un síntoma y nos alarma a todos. Pero para eso tenemos que ir al médico porque yo hoy vi averiguar la causa de la tos. Yo hoy vi un paciente que tiene muy mal manejo de secreciones asociado a radioterapia, bla, 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 bla. No tiene tos porque se saturó de antitusígenos, entonces no puede toser. Oye, y se inhibió su reflejo. Aquí, mensaje importante. Los antitusivos están contraindicados en mayúscula en los niños, sobre todo en los menores de 2 años de edad. Pero así, por favor, así en letras rojas, sí, yo lo pongo, antitusivos. No te ¿Sabes por qué, Coral? Porque te digo, la tos es un mecanismo de defensa. Ajá. Cuando el cuerpo siente que estos moquitos están como acumulándose en nariz, empieza con el estornudo, como decir la primera defensa. Si no se elimina con esto, empieza la tos para mover secreciones. ¿Qué pasa cuando un niño está tosiendo, tosiendo y tosiendo? Me está diciendo, oye, algo no está bien. Entonces hay que checar. Causas de tos, te puedo decir un listado. Sí, claro. Desde las infecciones virales, bacterianas, aspiración de cuerpo extraño. Hasta por gastritis. Puede ser por reflujo, puede ser por broncoespasmo, puede ser ya un cuadro de neumonía. Sí, puede ser una malformación bronquial, o sea, son muchas causas que tenemos que examinar. La tos viene a ser como esta alarma de incendios. Entonces empieza el incendio, empieza a sonar la alarma, suena, suena y suena. ¿Qué sería lo más lógico?
Pues mínimo ir a ver qué está pasando, ¿no? apagarla y se acabó el problema. Ah, qué ruido tan molesto. Exacto. Eso es lo que pasa cuando damos los antitusivos. Entonces, no tenemos que bloquear la tos como tal. Obviamente que si está siendo muy repetitiva, pues puede ser molesta y los niños se pueden fatigar, pueden vomitar, dejan de comer. Entonces, sí tenemos que atender la causa de la tos. Sino, pero solo taparles así como si echaran toda la mugre abajo de la alfombra. Ya no expliqué mi ejemplo del árbol. Me fui de una cosa a otra. Adelante. Bueno, nos vamos a regresar un poco. Estábamos hablando del lavado nasal antes de esto. Ya usa frases mexicanas. Ajá. Ok, entonces volviendo al ejemplo del moquito que se produce, sobre todo en el contexto de infecciones respiratorias agudas como resfriados, gripes. Este moco, sobre todo en los niños que todavía no tienen como el mecanismo de sonarse la nariz o sacarse como la flema, entonces en ellos este moquito que los está protegiendo, pues sí tiene su lado malo o su lado problemático. Les obstruye la nariz, ya no respiran bien. Los bebecitos, o sea, sobre todo los menores de 2 años de edad, que son respiradores nasales, si se tapan la nariz, empiezan a respirar con esfuerzo por la boca. Respirador nasal suena muy feo. Ajá. Y si no es, más bien, y si estos niños sobre todo están en temporada o más bien en su etapa de lactancia y tienen que respirar por la boca, entonces es como una cuestión de sobrevivencia. O respiro por la boca o como. Entonces dejan de alimentarse, se empiezan a deshidratar y pues ya tenemos un cuadro complicado en unos niños, en bebés. Entonces, ¿qué pasa? Todo este moco pues obstruye. Esa obstrucción tenemos que liberarla. Ahí ve el ejemplo que yo les pongo. Estamos en otoño y empiezan a caer las hojas de los árboles. Y caen las hojas en nuestro jardín, en nuestro patio. No vamos a luchar contra la naturaleza y decirle, no, que este árbol ya no bote las hojas. No podemos hacer eso. Pero a lo mejor sí podemos tener acciones como barrer esas hojas o regarlas con la manguera para que no tapen la alcantarilla, que no obstruyan la canaleta. Entonces, así viene a ser... Coladera. Perdón. La canaleta, ¿no? Coladera. Ok, bueno. Entonces, así viene a ser estas técnicas de higiene nasal. Nos ayudan a despejar, a quitar la obstrucción que está entre la nariz y la garganta, que es lo que de verdad te está produciendo pues el malestar de congestión nasal y te desencadena más crisis o accesos de tos. Y de lavado nasal, esa cosa horrible, terrible, espantosa. ¿Duele? No duele. ¿Sienten algo los niños? O sea, como picazón o... Pues eso es muy subjetivo. Por ejemplo, de repente... depende de la modalidad con lo que lo hagas. Puedes utilizar gotas, puedes utilizar irrigaciones con jeringuitas, puedes utilizar botellitas irrigadoras o el spray. Y lo que me han dicho los niños es que a veces sienten así como cosquillitas o como la cuestión del spray. Hay algunos que sí les puede causar incomodidad al inicio cuando todavía como que no coordinan o si tienen muy tapada la nariz, pueden sentir cierto malestar durante la fase de la técnica, pero cuando se quita la obstrucción, sienten alivio. Sí, claro. Ajá. Y hasta lo vuelven a pedir. Literalmente pueden respirar. Para los que no entiendan del todo de qué estamos hablando, la doctora Rivas en su canal de YouTube tiene un video muy bonito explicando higiene nasal, entonces pueden ir a verlo para que sepan de qué estamos hablando. Pueden regresar a este video, páusenlo, o terminen y después lo pueden ir a ver. Les vamos a dejar el enlace abajo. Ok. Oye, otro mito que a lo mejor no siempre es del invierno, pero en el invierno es más común que se enfermen pues de gripes, fiebres, es que toda gripe y fiebre necesita antibióticos. Sí, no, sí. Eso es todo el año, o sea. Ajá. Pero sí aumenta obviamente en esta época, porque pues por los contagios y ya hablamos las condiciones que permiten que que se enfermen de forma más frecuente, sí. Pues sí suelen pedir muchos antibióticos. Sí, por favor no. Y no tiene, y es un mito que toda gripe y que toda fiebre
se va a resolver con antibiótico, porque el antibiótico es para tratar infecciones bacterianas. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en los niños menores de 5 años, las infecciones son virales. Entonces el antibiótico no les ayuda y le van a sufrir los efectos adversos, gastritis, diarrea. Aparte estás matando a tus bacterias buenas. Las que te defienden, las que te ayudan a mantener una mejor inmunidad, mejores defensas. Entonces, gente, personal de salud, por favor, basta con lo de los antibióticos, nos vamos a morir de resistencia bacteriana todos. Entonces, sí, no antibióticos, salvo que tenga un cuadro claro al respecto, no se autorreceten, el médico les va a decir, y no se dejen llevar por comentarios ni nada parecido. Otro mito que frecuentemente me lo preguntan o me lo pide esclarecer, es que si bañándose va a empeorar el cuadro respiratorio que tenga o la infección respiratoria. Yo tengo otro. Ajá. Sí. Entonces, es un mito. El baño no te va a empeorar la infección o enfermedad que tengas. De hecho, tiene un factor positivo porque le ayudas a manejar estas secreciones, o sea, de forma natural. Entonces es una medida de higiene y hay que hacerlo, por favor. Oye, pero ahí yo quiero hacer la denuncia pública. Yo he tenido una cantidad importante de pacientes post-COVID que no se habían bañado desde que les dio COVID hasta 1 o 2 terapias después de... Porque les dijeron que no se bañaban. Los médicos, porque su médico le decía, no se baña. Nunca me supieron explicar por qué. No conozco, sí, no conozco al personal a cargo de estos pacientes, pero ¿en serio? Sí. Y ya me preguntaban, ¿será que ya me puedo bañar? Por favor. Mira, entonces no sé cómo surge este mito, me lo pero lo tomaba más como pues una inquietud y creo que surge igual como de esa parte de no enfriarse. Salen del baño y se enfrían. No sé, no los estoy justificando, no tiene ningún fundamento, pero sí lo he escuchado bastante. Esa y otra, es que no son vaporizaciones, pero casi calientan agua, ponen su carita en el agua caliente para hacer como pues vaporizaciones y le echan Vaporub y más cosas y... ¿Sabes que esas pueden ser hasta peligrosas? Primero por el riesgo de quemaduras. Puedes tener quemaduras en vía aérea, puedes tener neumonitis química, puedes... Claro, y sobre todo estos productos que para no mencionar marcas. Que ya lo dijiste. No nos patrocines, Vapor. Ajá, pero estos productos como de eucalipto en forma grasosa, oleosa, pues están contraindicados hacer este tipo de vaporizaciones o mucho menos aplicarlos cerca de cavidad nasal y oral, porque si lo aspiras vas a producir probablemente estas neumonitis por aspirar esta cantidad de grasa, que al final es grasa. Yo sé. ¿A poco hay otros aparte de ese? Del que ya dijimos. Nombres? No los digas, ¿no? Pero según yo solo existe ese, no sé. Sí, yo conozco otro. No conozco, pero bueno. Entonces, eso por favor, ¿no? Sí, efectivamente es muy peligroso. Y sí nos han llegado a tocar pacientes que tienen en vía aérea superior, pero a fin de cuentas está ahí la quemadura. Entonces, no sirve para nada, es más el riesgo que el beneficio, entonces no. Si quieren nebulizarse, su médico les va a decir con qué, cuánto, cómo, todo. Sí, y con el tema de nebulizaciones, sí es importante acudir con médico certificado, porque de repente mandan cosas extrañas a nebulizar, que tampoco tiene caso pues repetirlas. Entonces, ante cualquier medicamento inhalado o nebulizado, es mejor asegurarnos que sí sea, digamos, el médico del área. Liz, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartiste el día de hoy. Fue muy interesante, muy importante todo lo que nos dijiste. Ya te vamos a dejar descansar y comer. Se ve que ya estás un poco cansada. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Buenos días, tardes, noches. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, está todo abajo. Den like, suscríbanse y compartan, por favor. Hasta luego. Bye. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, pueden dejarlo en los comentarios acá o en nuestras redes sociales para aclarar más mitos que puedan surgir. Así que adelante, con confianza. Adiós. Bye.